Hoy vamos a entrar a una cárcel donde los prisioneros pagan por sus penas trabajando para el gobierno a cambio de acelerar su libertad. Donde no existen las celdas ni los grilletes. Aquí los criminales siembran y cosechan sus propios alimentos. Esta es la prisión autosostenible de El Salvador. Amigos, hoy tenemos un acceso muy exclusivo. Vamos a entrar a una de las pocas cárceles en el mundo donde no existen celdas ni grilletes, ni los presos andan con cadenas. Incluso se dice que los presos tienen acceso a armas, no exactamente a armas de fuego, pero a machetes, a cuchillos, a tijeras. Estamos a punto de entrar al penal de Santa Ana en El Salvador. Estamos a punto de pasar las puertas y los controles de seguridad. Al cruzar el portón me encontré con personas que parecen ser el personal de mantenimiento de la prisión. Sin embargo, son prisioneros. Todos los trabajadores que conoceremos cometieron delitos, desde los más leves hasta los más graves como asesinato. En la cocina de la prisión se sirven 15,000 platos de comida por día. Son alimentos sembrados, cosechados y cocinados por los prisioneros. Pero no solo esto, toda la estantería metálica e incluso las cocinas fueron hechas por ellos. Tuve la oportunidad de hablar con el jefe de cocina, un chef de profesión, quien tenía su propio programa de cocina en la televisión. Por errores cayó preso y aquí en prisión enseña sus habilidades a los demás. Ahorita tenemos un almuerzo ligero que sería arroz con vegetales, carne de cerdo, con soya y a diferencia del secot, acá se come carne entonces. Sí, comemos carne también. Fue impactante ver pasar al director de la prisión frente a decenas de presos que están pagando su condena con cuchillos en sus manos. Acá me cuentan que incluso hacen comida especial para los presos que tienen enfermedades, para los diabéticos o hipertensos. Les cocinan comida aparte y es parte también del entrenamiento de ellos para que si en algún momento cocinan como chef en algún restaurante o en algún lugar, sepan acerca de todas estas cosas que pueden padecer las personas. Imagínense que hasta estos hornos, todo es producido por ellos mismos. Ellos lo soldan, ellos hacen todo. Mauricio es el encargado del área de panadería. Se va obteniendo cierto nivel de conocimiento y se va como subiendo de rango para enseñarle a los demás privados de libertad. Sí, así es. Yo empecé como todos, empecé de cero, ¿verdad? Entonces yo no sabía nada. Yo empecé en la panadería en el 2019, me dieron la oportunidad de estar dentro de la panadería y pues como usted dice, así he ido escalando, ¿verdad? Aquí le dan la oportunidad a uno de poder escalar y ahora lo que yo sé, lo que aprendí, yo se los enseño a los compañeros que se ve a mis espaldas. ¿Y cuántos años le faltan acá? Dice que solamente me faltan 4 años para cumplir mi condena. 4 años. 4 años, así es. Y además restan 2 días por cada día de trabajo. Sí, así es. Va a salir más rápido. En teoría estamos esperando nos dé la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí y de salir también pronto. Qué bueno, me alegro mucho. El mayor incentivo para trabajar en este plan llamado Cero Ocio es que por cada día de trabajo se descuentan 2 días de pena. Pero no todos los reclusos son trasladados a este tipo de prisión. Este es un centro penitenciario y un plan hecho para criminales que no tienen vínculo con las pandillas. Un cáncer social que llevó a El Salvador a ser el país más peligroso del mundo en algún momento y quienes en el pasado controlaban las cárceles del país. Cuando un civil caía a prisión salía peor que cuando había entrado por esta causa, haciendo imposible un programa de reinserción social como este. Hoy para los pandilleros existen prisiones de máxima seguridad y el secot, la prisión para pandilleros más grande y estricta del mundo, creada con el fin de que sus prisioneros no salgan nunca más de ahí. Prisión a la que tuvimos acceso y grabamos un video espectacular que ya está disponible en el canal. Este lugar tiene alrededor de 12 manzanas, entonces para ir de un punto a otro hasta tenemos que movernos en carro. Es increíble ver todos los privados de libertad. Hola, trabajando aquí mientras va pasando el director sin ningún tipo de seguridad. Algo casi impensable en cualquier cárcel de Latinoamérica, Samuel. Sí, ver algo pero así. Nunca había existido esto. Esto es el nuevo sistema penitenciario creado por el presidente Nayib Bukele, un sistema progresivo, en el cual sí, el sistema tiene el orden, control y disciplina sobre las instituciones. Vean. Aquí podemos ver cómo se desempeñan cada uno en sus áreas, ¿verdad? Están haciendo caminos. Ellos están haciendo sus propias calles. Literalmente, están abriendo carreteras aquí dentro del penal, están construyendo, levantando muros porque aprenden también de albañilería, etcétera. En algún momento ha habido algún altercado, alguien ha intentado escapar o le ha intentado hacer daño a un guardia. Desde la toma del gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha suscitado nada. Nunca ha pasado nada. Nada, desde que se empezó con el orden, el control y disciplina. Se ven personas por todas partes, por allá alguien trabajando, por aquí hay gente pescando, solo hay una caseta de vigilancia allá. Habrá buena tilapia aquí en estas pilas.
Hay que recordar que aproximadamente hay como 5.000 privados de libertad en esta prisión, pero son como los que se han ganado ya la mayor confianza, ya pasaron de un proceso de otra prisión donde reciben educación, toda la parte teórica, son analizados por psicólogos. Me parece que hay todo un departamento de criminología viendo que realmente estén listos para el siguiente paso, que es aquí en donde estamos. Por eso es que hay una seguridad, pero es una seguridad baja, tranquila, no está encima de ellos. Aquí los ponen a cultivar tilapia y a sacar su propia proteína para cada tiempo de comida. Esta área a la que estamos entrando es el área industrial y ahorita la pararon para que pudiéramos grabar porque hay demasiado ruido. Pidieron que pararan un momento para poder mostrarles esto. Buenas. Para mí esto es como entrar a una fábrica. Yo creo que tan siquiera nunca en mi vida había entrado a un lugar tan grande con tanta gente trabajando, soldando, cortando, trabajando madera. Ya les voy a mostrar las diferentes cosas que se hacen aquí, pero lo más impactante que me estoy encontrando en este lugar es que aquí están poniendo a privados de libertad, como Gabriel, por ejemplo, que ¿cuántos años está cumpliendo, Gabriel? Yo tengo 33. ¿Y cuántos años va a cumplir aquí de pena? Tengo que hacer 8 años. 8 años de pena. Por ejemplo, personas como Gabriel que tienen ciertos años, los están poniendo a construir todas las mesas de las escuelas. Escuché que van a hacer una fábrica de zapatos para que le fabriquen zapatos a los niños para que vayan a la escuela, para que fabriquen los uniformes para que los niños vayan a la escuela. O sea que el principal problema que tenía antes la sociedad, que eran los privados de libertad, que en toda América Latina las cárceles son un problema, desde ahí se hacen estafas, desde ahí hay bandas que mandan a hacer crímenes. Más bien aquí lo están convirtiendo en la principal fuerza del gobierno, prácticamente como una mano de obra gratis, porque es un lugar autosostenible donde producen sus propios alimentos, donde crean las propias estructuras donde viven y trabajan. Es impresionante. Los reclusos fabrican 1000 pupitres al día para las escuelas de El Salvador. Hacen sus propios uniformes, construyen los lugares en los que trabajan, limpian las calles, las playas, reparan hospitales y escuelas, colaboran en proyectos de infraestructura policial y comunitaria. Estos muebles, por ejemplo, los hacen para edificios públicos del gobierno. Esto es un lavamanos. Gabriel es uno de los muchachos que hace estructuras, que solda, que hace piezas mecánicas. ¿Cuántos años tiene aquí ya? Tengo 4 años de pertenecer a esta área. 4 años acá, y todo lo que hace hoy en día lo ha aprendido aquí. Sí, aquí lo he aprendido. ¿Y cuántos años le quedan? Me hacen falta 4 años por salir. ¿Qué tipo de cosas hacen acá en la fábrica? Aquí se hacen pupitres, se hacen escritorios, se hacen estructuras metálicas, se hacen muebles, se hacen restauraciones de equipos de musculación, se hacen reparaciones de camas para hospitales, se hacen reparaciones de pupitres, se hacen reparaciones de sillas de ruedas, se hace todo lo que es relevante al metal y a la madera. ¿Y todo lo aprendió desde que entró acá? Sí, tratar de ser útil. Acaban de dar la orden de que se reactive el trabajo para que ustedes escuchen cómo van a empezar todas las máquinas a encenderse. Literalmente se escucha como una fábrica. Escuchen. Vean como todos empiezan a agarrar las esmedriladoras, los taladros, empiezan a salir chispas, arrancaron los soldadores, todo de vuelta al trabajo. Qué hermoso ver esto, la verdad. Esta parte de la fábrica, le voy a decir yo, es la parte de textiles. Aquí hacen todo lo que cubre los sillones o cosas que necesiten tela. Los privados también lo producen y ahorita no están cosiendo, ahorita están limpiando las máquinas, porque también aprenden a darle mantenimiento a las máquinas, a reparar las máquinas. Aprenden absolutamente todo. Prácticamente no hay costo de mano de obra. Esta es el área del arte, donde los que tienen habilidades creativas o con la pintura o con el dibujo desarrollan la pintura, y no simplemente vienen a pintar por pintar, sino que estos cuadros son los que después adornan los nuevos espacios públicos que van construyendo. Hacen exposiciones, me parece, cuando vienen embajadores de otros países, y además obviamente ellos también son pintores industriales. No solo pintan estos cuadros, sino pintan obras públicas en las calles, rótulos. Me imagino que pintan los edificios que crean. A pesar de lo que hemos visto, los trabajadores aún son prisioneros y viven bajo el régimen de una prisión. Por lo tanto, no pueden realizar llamadas ni recibir visitas. En la prisión también cuentan con una granja donde producen huevos y lácteos. Ramón es el veterinario aquí de este lugar. ¿Cuántos años está cumpliendo usted, Ramón, de condena? 5 años. 5 años. Y cuando usted entró,
¿Ya tenía conocimientos de veterinaria o los aprendió aquí? No, yo ya tengo alrededor de 9 años de haberme graduado de médico veterinario y pues he tenido bastante experiencia en lo que es el ganado bovino. Entonces, con esos conocimientos con los que usted entró, acá hablaron con usted y aprovecharon que usted ya era un profesional para que usted le enseñara a los demás. De hecho, tuve la suerte yo de poder atender una emergencia y de la nada pues salió a la luz mi profesión. Y así fue como se dio a conocer sus habilidades. Es correcto. Y ahora usted le enseña a nuevos presos. Ahora pues yo me encargo de impartir capacitaciones, de crear manuales y de tener en cuenta los cuidados de ciertas especies animales. Muchos de los privados de libertad que tienen conocimientos en mecánica le enseñan además privados de libertad sobre mecánica. Además reciben instructores profesionales que los instruyen para darle mantenimiento a los mismos vehículos que usan en el penal. Y me contaban que en otro penal que se llama La Esperanza le dan mantenimiento a un gran porcentaje de la flota de vehículos públicos. Imagínense el ahorro en mano de obra que esto le trae al país. Miles de privados de libertad arreglando camiones, motocicletas, los carros de la policía, soldando, agregando piezas a los vehículos de trabajo, etc. Estamos con Uziel y con Aníbal, que son campeones mundiales aquí en la prisión del Salvador, en torneo de ajedrez y en levantamiento de pesas, en los dos, ¿verdad? En el caso de él. En el caso me quedo con las piezas. Con el ajedrez. Quedó de cuarto y de segundo lugar. De cuarto en el 2022, de segundo en el 2023, de segundo en el 2024. Casi nada. Y ahora esperamos el primero en el 2025. Claro, traerlo para Centroamérica. Correcto. De hecho es por equipos. Jugamos 4 al mismo tiempo para poder enfrentar a 4 del otro lado. Y entonces, juegan contra todo el planeta. Contra todo el planeta. Esta vez fueron 250 equipos contra los que nos enfrentamos, 140 más que el año pasado, lo que significa que va creciendo la cantidad de equipos que se están incorporando y países que se están incorporando al torneo. Entonces, acá también tiene el chance usted de practicar ajedrez en el penal. Correcto. De hecho, un día normal nuestro conlleva también nuestro entrenamiento. Y nuestro entrenamiento lo tenemos en esta área, porque se ocupa, y en eso creo que es vanguardista El Salvador, se ocupa un centro de cómputo para nuestra capacitación y ocupamos software especializado en la materia. ¿Y usted, Aníbal, entrena aquí mismo en el penal? De hecho, es mi maestro acá. ¿De ajedrez? De ajedrez, y estamos acá, y usted puede ver ahí el centro de cómputo que tenemos también, y allí practicamos todos los días. ¿Y pesas? Y pesas tenemos el gimnasio en otra localidad adentro. Pero acá mismo también. Acá mismo también, estamos entrenando todos los días también, fuerte. Diario. A diario. Y acá en este penal, ¿cuántos años le quedan a usted, por ejemplo, para salir a...? Bueno, a unos 20 años más o menos. 20 años le quedan para salir. Sí, ¿Y ha cumplido? 23. Era una pena de 43 años. Sí, correcto. ¿Y usted? Me faltan 14. 14 años. Llevo 19. Lleva 19. E igual acá, por cada día de trabajo, le descuentan 2. Sí. Entonces se puede reducir el tiempo. La ley del Salvador así lo habilita, correcto. Mucho gusto y muchas gracias por representar no solo a El Salvador, sino a Centroamérica ahí. Para cerrar, tenemos un almuerzo totalmente producido y cocinado aquí mismo por los privados de libertad. Tenemos pollo, tenemos queso que lo hacen aquí mismo. Este puré que con este color, delicioso. Hasta el maíz cosechan aquí mismo y con eso hacen las tortillas. Aquí terminó nuestra experiencia en el penal de Santa Ana. Qué impresionante todo lo que vimos hoy. Qué increíble sería que esto se replicara en todas las cárceles del mundo, pero principalmente en las de Latinoamérica, en Costa Rica, por ejemplo, donde mantener un preso es tan caro. Tras de que le hacen daño a la sociedad, caen a la cárcel y mantenerlos sale carísimo. Y aparte pasan ahí de vagos, salen peores, aprenden mañas, tienen un call center de estafas y me imagino que esto se debe replicar en muchos países. Qué impresionante esto que está haciendo El Salvador. Cabe recalcar que nadie me está pagando. Yo puedo opinar lo que quiera de todo lo que vi. Nadie me está pagando por decir esto, pero me pareció impresionante ver cómo los mismos presos
presos, se producen lo que van a consumir, construyen donde van a trabajar, hacen piezas para que los niños estudien, van y limpian las calles y hacen obras públicas. ¿Qué mejor que esto? Es como una mano de obra casi gratis para un país. Es una cárcel autosostenible. Por supuesto, me imagino que no es perfecta, me imagino que tendrá sus defectos. Recuerden que esta era la fase final, la fase de los que están listos ya prácticamente para reinsertarse en la sociedad. Quién sabe cómo será en las cárceles donde apenas entran y empiezan a pasar filtros, pero de que a todos los tienen trabajando, a todos los tienen trabajando. Nadie está de vago ni aquí ni en ninguna otra, excepto en la de los pandilleros, pero ese es otro tema. En la de los pandilleros, ellos nunca van a salir de ahí. Así que cuéntenme ustedes qué les pareció esta cárcel tan única y especial que vimos el día de hoy. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Gracias a las personas que me brindaron el acceso para entrar a documentar esta cárcel y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio una fábrica, una cuadrilla de miles de trabajadores privados de libertad.